Salazar. Gracias, presidenta. Bueno, pues esta proposición no de ley que ya presentamos hace un tiempo, el 24 de mayo del 2016, pues bueno, al final lo que viene un poco es a intentar facilitar en el mundo rural el desarrollo de la población, ¿no? Entonces, sabemos que el envejecimiento de la población pues hace que la asistencia a los servicios médicos pues sea mayor desde los municipios pequeños, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho ya un análisis en toda esta legislatura de la atención sanitaria que se está prestando en el medio rural y creemos que esto es una medida muy concreta, muy delimitada, que lo que yo creo que va a facilitar, ¿no? Sobre todo que los servicios de salud puedan agrupar citas médicas. Sabemos que se hace de una manera, de cierta informalidad en muchas ocasiones, pero lo que no queremos es que se deje al libre albedrío de que lo puedan hacer en función de la intención, en este caso, del especialista. Por lo tanto, queremos que se regularice, que se agrupen estas citas médicas de los residentes en el medio rural, sobre todo a fin de evitar costes innecesarios que todos sabemos para las familias. Y que los horarios, en la Comisión de Vertebración, cuando hablemos del transporte interurbano, también es muy importante se tengan en cuenta los horarios del transporte público para las personas que se desplazan desde fuera de la ciudad. La verdad es que el transporte público en estos momentos tampoco, en alguna de las líneas, no está dando un servicio relacionado con la atención sanitaria, porque lo normal es que haya por la mañana para poder ir en el día. Entonces, pues bueno, como digo, principalmente va destinado a aquellas personas que no disponen de transporte, muchas de ellas, como digo, personas mayores, y pues un poco lo que se plantea es eso, que existe cierta dificultad para compatibilizar los transportes escolares, poderlos usar y tal, y pues el gasto que supone y el incordio que supone hacerlo. Por lo tanto, pues bueno, como digo, una proposición no de ley que lo único que pretende es que en el medio rural se dé una atención, por lo menos, si no igual, por lo menos con el menor desarrollo posible. Ahí que espero que apoyen esta iniciativa.